Bienvenidos y bienvenidas a la cursada de cosmetología. Empezamos una cursada novedosa, linda, básica. Vamos a empezar a generar conocimientos a través de toda esta información que vamos a ir incorporando y además también conocer la cosmetología desde donde comienza a cuidarse la piel, tratar y transformar por sobre todo con criterio profesional. Dentro de esta historia de la cosmetología, entenderla cómo fue avanzando y cómo fue generando determinados movimientos, transformaciones a lo largo de la historia, nos permite comprender cuál es el cuidado de la piel, el cabello, las uñas y también lo que es la apariencia corporal, porque lo que podemos determinar es que no es únicamente a nivel facial, sino que todas estas incorporaciones y todas estas áreas suman para poder conocer que no es un fenómeno moderno, sino que a través de las diferentes civilizaciones a lo largo de toda esta historia, las personas pudieron desarrollar sustancias, técnicas, rituales que estuvieron destinados y están destinados a limpiar, proteger, perfumar, embellecer, conservar la apariencia de los tejidos externos. Para una formación profesional, poder estudiar toda esta evolución significa no solo memorizar fechas, sino comprender cómo nació la cosmética, cómo se fue transformando y se sigue transformando a lo largo y a lo ancho de todas estas etapas y todos estos años, ni hablar de la época moderna. Por eso mismo necesitamos comprender y tener conocimiento sobre anatomía, fisiología, química cosmética, bioseguridad y por sobre todo ética profesional. La estética es una rama de la filosofía que se encarga de poder estudiar la manera en que el ser humano interpreta los estímulos sensoriales. Esto es lo que recibe del mundo que lo circunda y dar lugar al conocimiento sensible, pero adquirido a través de los sentidos. El término estética proviene del griego sensación y fue introducido por el filósofo alemán Alexander Gottlieb, donde en su obra Reflexiones filosóficas acerca de la poesía en 1735 y más tarde en su gran obra A Estética en 1750. Cabe destacar que es una definición que actualmente se conoce y se conoce bastante o se utiliza bastante. Esta estética es una reflexión filosófica, lo que hace que nosotros podamos tener ciertos conocimientos artísticos y naturales sobre lo que se produce, lo que se puede llegar a denominar hoy en día como juicio estético. Esta percepción sensorial, una vez que se analizaba a través de la inteligencia humana, podía producir ideas que son solamente abstracciones de la mente y que pueden ser objetivas o subjetivas. Por lo tanto, podríamos definir que la belleza es subjetiva, es decir, qué es lindo para uno, qué es lindo para el otro. La cosmetología puede entenderse entonces como el campo profesional dedicado al cuidado cosmético de la estructura externa del cuerpo, especialmente la piel, el cabello, las uñas, mediante determinados procedimientos y productos que van a estar destinados, como dijimos anteriormente, a higienizar, mantener, proteger, mejorar la apariencia, condiciones cosméticas, entre otras. Por lo tanto, la palabra se relaciona etimológicamente con el griego. Cosmos significa orden, armonía, ornamento, y logos, el estudio o el conocimiento. Por lo tanto, en un sentido amplio de la palabra, la cosmetología se puede interpretar como el conocimiento aplicado al cuidado, pero también al embellecimiento del cuerpo. Sin embargo, es importante que los estudiantes comprendan que desde el comienzo de la cosmetología no significa medicina, ni siquiera un diagnóstico de enfermedades, aunque el poder identificarlas, el poder hacer una información concreta y corroborar esa información a través del trabajo interdisciplinario, que lo vamos a ir viendo a lo largo de toda esta cursada, es indispensable. Los profesionales de la cosmetología tienen que trabajar fundamentalmente sobre objetivos cosméticos, mantenimientos, mientras que las patologías y situaciones clínicas, como lo decíamos anteriormente, van a requerir estrictamente un tratamiento médico. Los primeros antecedentes de la cosmética se traducen en el uso de sustancias sobre el cuerpo humano que existían desde hace mucho tiempo. Antes de existir la cosmetología como profesión literalmente, las personas ya utilizaban algunos recursos naturales como por ejemplo para limpiar la piel, para proteger el ambiente, disminuir la sequedad, perfumar el cuerpo, decorar el rostro, proteger cabello y realizar inclusive rituales sociales y también en algunos casos religiosos, lo que determinaba una diferenciación en los grupos sociales. Y entre otros recursos utilizados históricamente podemos encontrar aceites vegetales, grasas animales, minerales, arcillas,
plantas, resinas, entre otras cosas. La diferencia fundamental respecto a la cosmetología moderna es que en aquellos preparados se desarrollaban principalmente a partir de la observación, tradición y experiencia, mientras que actualmente la formulación cosmética ya incorpora conocimientos mucho más precisos, científicos, sobre química, microbiología, estabilidad, entre otras cosas. Dentro de la cosmética en las diferentes civilizaciones, nos remontamos al antiguo Egipto, parte, o mejor dicho, cuna de todo lo que nosotros hoy conocemos como la cosmetología o la estética en general. Los egipcios utilizaban diferentes preparados para la higiene corporal, la protección de la piel, el maquillaje, la perfumería, el cuidado capilar y el embellecimiento. Uno de los elementos más conocidos era el cojol o el col, utilizado alrededor de los ojos. También se empleaban aceites y grasas como agentes emolientes y protectores frente a condiciones ambientales adversas. Por otro lado, dicen la historia o digamos el chisme de la historia que eran muy perseguidos con respecto al famoso mal de ojo, entre otras cosas, es decir, eran muy susceptibles a este tema. Por lo tanto, el cool o el col, lo que más allá de utilizarlo por una cuestión estética, entre otras cosas, también lo utilizaban para cuidarse del mal de ojo. Como decíamos en el antiguo Egipto, como una importancia histórica, encontramos los símbolos. Es decir, Egipto demuestra que la cosmética ya estaba vinculada con diferentes dimensiones del cuidado personal, lo que la apariencia corporal podía tener un significado cultural y social, y de hecho lo tenía, ya sea a través de la diferencia de clases sociales o también a través de la diferencia religiosa. En la Mesopotamia, en las antiguas sociedades mesopotámicas, encontramos también que hay evidencias de utilización de aceites, perfumes, pigmentos, preparados aromáticos. Podemos visualizar en estas fotos algunos elementos encontrados en su momento, sustancias para el cabello y también para la piel, y los aceites que tenían una función importante, bastante importante diría yo, para poder ser parte del cuidado corporal. En la Grecia antigua se determinaba la armonía, es decir, estaba como regido bajo lo que era la armonía. Por lo tanto, se desarrolló un concepto del cuidado del cuerpo que estaba relacionado con esto, con la proporción y con la belleza. Los griegos utilizaban diferentes preparados para el cuidado de la piel, perfumería, cuidado del cabello, masajes, baños, etcétera, y dentro de esta cultura contribuyó mucho a desarrollar una mirada más relacionada con el tema del cuerpo, la salud y la higiene, pero siempre llevándola a la proporción y a la armonía corporal. En la antigua Roma se incorporaron muchísimas prácticas que eran provenientes de Grecia y de otros territorios del Mediterráneo, por supuesto, y se fueron desarrollando diferentes cuestiones, se fueron desarrollando a diferentes lugares. De hecho, Roma fue conocidísima y se la conoce mucho en lo que es su historia a través de estos famosos baños públicos y las famosas termas. Estos tenían especiales lugares para poder relacionarlos con la higiene, la relajación, los masajes, el cuidado corporal y por sobre todo la interacción social. Sin embargo, existían algunos lugares que eran bastante más exclusivos y que de hecho otros eran exclusivamente agrado masculino. También se utilizaban perfumes, aceites preparados para el cabello, diferentes productos cosméticos, y en estos baños romanos se permitía observar un antecedente remoto en el cual conocemos como espacios profesionales dedicados al bienestar y al cuidado corporal, aunque no se debía confundir con actuales centros de estética. En la Edad Media, la mujer ideal de la edad medieval era rubia, cabello rizado, con trenzas o bien suelto, la tez bien blanca como símbolo de pureza, frente ensanchada y brillante eran el canon obligatorio. Se continuaron utilizando plantas, aceites, perfumes preparados para el cabello y a su vez también sustancias destinadas al cuidado de la piel. El desarrollo de la perfumería y de determinados preparados cosméticos continuó especialmente en algunas regiones de Europa y del mundo islámico. Para la conservación y la transmisión del conocimiento se había realizado una medida bastante determinada, que era a través de las tradiciones,
los manuscritos, los recetarios y algunas prácticas artesanales de las cuales en algunos museos hoy existen algunas pruebas. El Renacimiento marcó un antes y un después bajo el equilibrio, algo bastante similar a lo que era la armonía en su momento para Grecia, pero acá buscaban especialmente el equilibrio a través de un movimiento renacentista, a través de un movimiento revolucionario. Durante el Renacimiento europeo se produjo un renovado interés por el cuerpo, la belleza, la higiene, la estética y las artes. Estos preparados cosméticos comenzaron a adquirir mayor sofisticación con perfumes, polvos, preparados para el cabello, cremas y ungüentos y productos que estaban destinados para el rostro. En algunos casos, dentro de lo que eran las artes, la mujer debía poseer 3 elementos blancos: la piel, las manos y los dientes. 3 elementos rojos: labios, mejillas y uñas. Y 3 negros: ojos, cejas y pestañas. La época barroca, una gran conocedora de esta época, de esta era y de hecho promotora de belleza, fue Catalina de Medici. A comienzos del siglo XVI comienza una tendencia determinante. Rubias del piel transparente comienzan a verse los lunares postizos, empiezan a servirse para disimular pecas o granos y además el colorete fue un gran aliado que ocultaba la palidez que se había producido en las noches de vigilia o inclusive en las cenas. Algunos cánones comienzan a cambiar. El siglo XVIII y XIX hay un nacimiento de la cosmética moderna. El desarrollo de estas áreas fue comenzando a modificar profundamente la elaboración de algunos productos cosméticos como la química, farmacia, medicina, microbiología e industria. Y la fabricación deja progresivamente de depender de recetas artesanales y acá se empiezan a comenzar o se empiezan a incorporar algunos procesos que van a estar mucho más controlados bajo el nivel industrial, como jabones, perfumes, cremas, lociones, entre otros. Sin dudas, la revolución industrial permitió producir productos a mayor escala y, por supuesto, desarrollar nuevas formas de conservación, envasado y además también la comercialización. El siglo XX comienza a consolidar la industria cosmética bajo una integración de conocimientos que estaban provenientes de la química, la biología, la dermatología, microbiología que se empiezan a instalar y de hecho también se desarrollan nuevos vehículos cosméticos, casi los que conocemos hoy como emulsiones, geles, lociones, entre otros. Pero también aparecen nuevas tecnologías de fabricación y métodos de evaluación. La estabilidad, la seguridad, la compatibilidad, la conservación y por supuesto la eficacia cosmética, lo que deja progresivamente de ser solo una cuestión de embellecimiento para poder incorporar otros conceptos como higiene, protección, mantenimiento, prevención cosmética y mejora de la apariencia. Por lo tanto, desde lo que es el cosmético tradicional a la cosmetología moderna, vamos a marcar 5 etapas que van a ser características. Una primera etapa tenemos la etapa empírica, donde la persona descubre que determinadas sustancias pueden producir determinados efectos. Por ejemplo, este aceite disminuye la sensación de sequedad de la piel. No necesariamente existe una explicación científica del mecanismo. En una segunda etapa, la etapa artesanal, comienzan a elaborar preparados siguiendo recetas y procedimientos que habían sido transmitidos, como dijimos anteriormente, a través de la tradición, recetarios, etc. En una tercera etapa tenemos la etapa industrial, donde se empiezan a incorporar una producción que se vuelve masiva, procesos, envases, conservación, entre otros. Una cuarta etapa, que es la cuarta etapa científica o una etapa científica, donde se empiezan a apoyar bajo estudios, toxicología, microbiología, biología, química cosmética. Y una última etapa, que es la etapa tecnológica y personalizada, podríamos decir que es la cosmética moderna, donde hay nuevos principios activos, sistemas de liberación, cosmética basada en evidencia, evaluación instrumental, personalización, entre otros. Por eso mismo, empezamos a determinar que estos tratamientos estéticos también fueron evolucionando, como vimos, desde lo que fue los inicios de la antigüedad hasta la época moderna.
Una primera etapa donde tuvimos una higiene y un embellecimiento y los procesos estaban simplemente centrados en el baño, la limpieza, maquillaje, cuidados básicos. Una segunda etapa donde los tratamientos eran manuales, es decir, masajes, exfoliaciones, limpiezas, mucho de lo que se vio especialmente en Roma. Una tercera etapa donde la cosmética profesional empieza a hacer su abordaje, donde los profesionales aprenden a seleccionar el producto, el activo, la técnica, pero por sobre todo el objetivo. Una cuarta etapa donde comienza a instalarse la aparatología como métodos de anexos, alta frecuencia, ultrasonidos, radiofrecuencia, microdermabrasión y electroporación. Y una quinta etapa que es el enfoque personalizado, lo que actualmente lo vemos como el objetivo de que no sea simplemente hacer una limpieza facial o hacer una higiene facial, sino que haya una evaluación, una identificación de las necesidades cosméticas, establecer los objetivos, las etapas del tratamiento, seleccionar los recursos que vamos a utilizar, aplicar un protocolo, es decir, un paso a paso, evaluar esos resultados y por supuesto y por sobre todo realizar un seguimiento. Esto representa uno de los cambios, sin dudas, más importantes de la evolución de nuestra profesión. Espero que les haya gustado el primer módulo, la primera clase, el primer módulo, mejor dicho. Así que los y las espero en la próxima clase. Muchas gracias.